Buenas noches. Ya tenía ganas de esta historia porque me han liado bien, ¿eh? Me han liado bien. Me he metido en un fregado que, bueno, esta noche casi no he dormido. Me representa esto de enfrentarme a una cámara, me representa un movidón. Pero bueno, todo sea para gloria de Dios. Espero que haya mucha gente conectada y que haya mucha gente conectada que quizás no haya tenido ninguna experiencia del Señor, porque quizá hoy el Señor se valga de mi pobreza para que el Señor le toque. Me voy a presentar brevemente. Me llamo Ricardo, estoy casado con Merche, una esposa estupenda, una madre genial, que también es un regalo del Señor, y tengo 9 hijos. La mayor, Miriam, con 27, y el más pequeño, Álvaro, con 5. Merche se quedó embarazada con 45 años. Con el último fue un regalazo también. Y bueno, todo esto no es una obra mía ni una obra de mi mujer, es una obra de Cristo, un misterio, algo alucinante, porque antes no era así. Esto ha tenido una trayectoria. Ahora actualmente tengo un hijo con 22 años con un cáncer grave, está ingresado en proceso de quimioterapia. Hace un mes hemos estado todos confinados porque teníamos todos el COVID. Ricardo también lo pilló. Estamos súper preocupados por él porque al estar inmunodeprimido pues tenía mucho riesgo, pero mira, ha sido el que mejor lo ha llevado. Un misterio esto, ¿no? Bueno, todo esto que puede parecer un follón y que a lo mejor hay quien me está viendo y está pensando, ¿qué me va a contar a mí este pringao? Que tiene tantos hijos, que va de católico, que no sé qué. Pues mira, pringao sí, ¿eh? Pero porque a veces soy muy impedimento para la obra de Dios. Pero no penséis que por ser católico no vivimos la vida, estamos alelados. Es otra historia, ¿eh? Totalmente lo contrario. Mi familia es una familia que le encanta la aventura de la vida. A mí me gusta ir a cazar, ir a pescar, me gusta la pesca submarina, lo comparto con mis hijos, vamos al campo, nos gusta comer en el fuego, hacer comidas, nos gusta mojarnos cuando llueve, el olor de la hierba, revolcarnos, subirnos a los árboles. Nos encanta debatir en casa hasta las tantas de la noche, reírnos juntos y pelearnos y discutir y perdonarnos y es un puntazo. Es una obra hermosa porque te sientes realizado. En la familia te sientes realizado. Esto no es una obra mía, como decía, es una historia de salvación, es un proyecto del Señor. Yo soy albañil. Cuando hago un proyecto de una cocina o de un baño o de una obra, pongo todo mi interés. Cuando el Señor hace un proyecto, es una pasada. Cuando el Señor hace un proyecto, es lo más. Y en mi historia, el Señor ha acontecido y ha hecho un proyecto, una historia de salvación. Dentro de un caos, donde parecía que no había salida, el Señor ha actuado. Yo soy el mayor de 4 hermanos y tuve una niñez buena porque me sentí querido en casa, pero por otro lado, mi padre era un poco bruto conmigo. Era una persona que todo lo arreglaba con tortazo. Y a mí pues me había dado más de uno. Muchas veces con alguna razón, porque yo era un bicho, ¿no? Y no paraba. Y muchas veces porque se descargaba conmigo. Yo esto hoy no lo veo como algo malo, porque él hacía lo que sabía. También él no había tenido una niñez fácil. Su padre también había sido un bruto con él. Esto el Señor me lo ha hecho ver con el tiempo. Pero esto te genera un odio, un rencor. Yo tenía este rencor y, y en mi niñez, que fue, ya digo que fue una niñez buena, aparte, quitando este rencor que tenía con mi padre, porque me sentía querido, tenía un abuelo que también me sentía muy querido por él, y él cada domingo me daba la moneda del domingo, era el duro del domingo. Pero para pasar por el duro del domingo, primero tenía que escuchar una lectura de la Biblia. Él, a su manera, que era muy religioso, me quería, él pensaba que tenía una función.
conmigo. Y era leerme una parte de la Biblia. A mí esto me entusiasmaba porque tenía una Biblia impresionante, era un tocho gigante con unas ilustraciones y yo le decía, abuelo, léeme lo del el Sansón. Y a mí me encantaba porque además veía aquellas fotos, se veía a Sansón como estaba allí agarrado a la columna y tenía esa fuerza increíble. Yo era un niño, a mí eso me chiflaba. En esta situación, a mí me apuntaron a un colegio religioso. Mis padres no eran religiosos. Mis padres eran inmigrantes, se conocieron en Barcelona. Ninguno de los dos era practicante. Y me apuntaron a un colegio religioso porque mis primos habían tenido una trayectoria en el colegio religiosos y decían que tenía mejor nivel, que era mejor, que estaba muy bien. Y bueno, me apuntaron yo con esa misma ilusión, pues entré al colegio. Y bueno, con la misma ilusión que entré, la misma ilusión que se me fue rápidamente. El primer día tocaron un pito, nos pusieron allí como si fuera el servicio militar, todos en fila. Yo estaba hablando con el compañero de delante porque yo no paraba de hablar, era muy hablador. Y el director señaló y dijo, ¡usted! Y yo pensé, madre mía, la que le van a caer. Pero vi que todo el mundo me miraba a mí. Y yo digo, bueno, y yo ya no sabía dónde meterme. Y levanto la cabeza y me dice, sí, venga para aquí, venga para aquí. Me voy para allí, delante del director, me pegó un sopapo, me pegó un tortazo delante de todo el colegio que me silbaban los oídos por hablar. Y yo pensé, ¿dónde me he metido? Se me fue toda la ilusión. Pensé, ¿esto qué es? Tuve una experiencia en aquel colegio buena con los profesores laicos, pero muy mala con los sacerdotes. Yo no conocí el amor de Dios allí. Yo veía que allí el que valía, el que tenía buenas notas, lo elevaban, lo encumbraban, y el que era mediocre como yo, pues lo menospreciaban. No, yo no me sentía querido allí, no me sentía amado, nunca vi el amor de Dios, pero hasta el punto de que cuando yo salí del colegio, salí rebotado de la iglesia. Yo no quería saber nada de un cura, yo veía a un cura y pensaba, ya, hoy me va a ir mal el día. Era mi realidad, yo era un rebotado de las cosas de Dios. Y en esa situación, cuando acabé el EGB, en la educación primaria, yo no quería seguir estudiando. Y entonces yo me tenía que meter en algún sitio que no hubiera que estudiar. Y un día me se encendió la bombilla y pensé, pues me meto en una academia de peluquería, que no hay que estudiar. Y me metí en una academia de peluquería de señores. Entonces, cuando estoy hablando, peluquero de señoras era una cosa excepcional. Yo era muy tímido, me había metido allí con 50 chicas a estudiar peluquería de señoras. Me había metido en un fregado impresionante. Yo pasaba unos estados de nervios increíbles. Me cogía un dolor de barriga después de comer que cuando llegaba media tarde, pues acababa devolviendo. Pasaba fatal, unos nervios impresionantes. En esta historia empecé a salir con una chica de la academia que se movía con el rollo de los punkies, le gustaba la música punk. Empecé a salir con ella y yo enseguida pues quise dar la talla. Entonces me corté el pelo, me empecé a vestir así un poco estrafalario. Y ella me dijo que no me quería así, que yo no era así, que esto no... Y me dejó. Y yo en rebote de esa historia, pues dije, pues yo me voy a ser más punky que nadie. Entonces me enteré dónde se juntaban los punkis en Badalona, en qué bar iban, y entonces empecé a frecuentarlo, me rapé todos los lados, me hice una cresta de gallo impresionante. Tenía una prima que seguramente estará conectada, María Jesús, que me peinaba genial. Habíamos descubierto que con la clara de huevo hacías unos cuernos impresionantes que quedaban durísimos. Me ponía clara de huevo y con el secador le daba y me quedaban unos cuernos impresionantes. Lo que pasa es que también tenía algunos problemas porque la clara de huevo luego con el tiempo pues venían las moscas, tenías ahí en la cabeza como un fregado. Pero tampoco me importaba demasiado porque punky al final quiere decir basura, quiere decir mierda y yo pues eso lo vivía intensamente. Yo no me lavaba. Bueno, era un desastre, un desastre. Empecé a vivir la vida a saco, porque además era el tiempo de la... Ya cuando finalizaba el tema de la movida madrileña, pero a mí me pilló también. Y entonces había una tendencia
que había que vivir la vida, que había que disfrutar, que había que ponerse hasta el culo, que había que tomar de todo, que había que ir colocado, que había un engaño tremendo, hizo muchísimo daño. A mí me hizo mucho daño y bueno, y de los que nos juntábamos, pues un desastre. La verdad que los colegas, muchos pillaron el SIDA, muchos murieron de sobredosis, otros acabaron en la cárcel. En el fondo era lo que a mí me esperaba. Por mí nadie daba un duro. Yo estaba metido hasta los ojos en todo. Además, destacaba y me gustaba destacar, porque claro, yo era tímido y yo tenía que salir de esta timidez. Para salir de la timidez y ser el más punky, tenía que beber, tenía que drogarme, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo iba a salir de esa timidez? Y empecé pues a acostarme con chicas, a ocupar pisos, porque todo lo de los ocupas era un tema de, estaba en Inglaterra, eran los squatters. Y, y nosotros pues empezamos a ocupar pisos también, que eso era nuevo aquí en España, y a vivir la vida, que vivir la vida en el fondo era vivir para ti y darte gusto en todo. O sea, una desgracia, era el infierno, porque te quedabas hecho polvo. Te pillabas una borrachera impresionante, te drogabas, luego al otro día estabas molido, no sabías lo que habías hecho el día anterior, te acostabas con una chica, la utilizabas para tu antojo, luego te quedabas vacío, fatal, te quedabas hecho un asco. Esa situación era terrible porque yo tenía que aparentar que era el que mejor me lo montaba, el más chuleta, el más guapo, el más alto, el que tenía la cresta más grande, el más machote, pero en el fondo era todo un disfraz, que mi vida cada vez estaba más asqueado, era un rollo. En esa situación, un día estuve en un concierto en Barcelona y ya de madrugada me bajé solo a la Plaza España. A mí me tenían mucha gana, había grupos skins y neonazis que me tenían mucha gana, pero como siempre íbamos en vasca, íbamos una pandilla grande de gente, pues no pasaba nada. Pero aquel día iba solo, iba a tope de borracho y estaba esperando el autobús, me vinieron por detrás unos neonazis, me metieron con una barra de hierro cada uno en la cabeza hasta que me dejaron inconsciente, me rompieron la nariz por 2 sitios, me abrieron la cabeza por 2 o 3 sitios, me metieron una barra en el ojo, perdí la visión del ojo. Bueno, me dejaron como muerto. Vino la policía, me llevaron a un hospital, me trataron con muchísimo asco, porque es que yo daba asco, porque era un desastre. Me curaron lo justo, me pusieron 4 puntos, me metieron en una silla de ruedas, me dijeron pide un taxi y me mandaron para casa. Cuando llegué a casa, mis padres, y me vieron, mi madre dijo ya era hora, porque mi madre sabía que eso un día a otro me iba a pasar, porque mi vida era un desastre. Y dijo ya era hora, porque en el fondo pensaba a ver si así recapacita. Mis padres lo pasaban fatal. Yo, en el fondo, todo lo que hacía era una revancha contra mi padre. Yo lo ponía al límite y a veces le decía, a ver si te da un infarto. Me había vuelto un animal. En el fondo yo me tenía que vengar de eso. No aceptaba. Mi vida era un asco y tampoco aceptaba lo que mi padre había hecho conmigo y me tenía que vengar de alguna manera. Entonces, cuando yo en esta situación me ingresaron, después de estar en casa, me ingresaron en el hospital. Estuve 2 semanas ingresado en el hospital del Vallebrón. Allí también fue una historia, porque claro, venían a verme los de la pandilla, los de la vasca, un desastre. Cuando entraban por la puerta abajo, ya nada más que los veían las pintas que llevaban, ya le decían en la 6ª planta, habitación, no sé qué. Ya lo mandaban directamente, porque eh, allí ya no me aguantaban tampoco. Tenía desprendimiento de retina en el ojo, me querían operar, pero al final ya les cansó tanto la historia que también me dieron largas. En esa situación, yo tenía una tía que siempre estaba rezando por mí y que siempre que me cogía por banda decía, ven, 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 entra en mi casa. Y me leía una parte de la escritura. Y me decía, fíjate, ¿no? Lo que hace el Señor con la gente, ¿no? Cómo cambia la vida. Porque es verdad que aquello era
como ver mi vida reflejada allí. No era un rollo aquello que me decía mi tía. Y ella estaba empeñadísima en que yo hiciera unas catequesis en el camino no catecumenal. Pero cuando yo estaba ingresado en aquel tiempo, pues no era tiempo de catequesis, pero sí que se hacía una convivencia de inicio de curso en Castellón. Y entonces ella se encargó con un matrimonio que no podían ir el jueves y podían ir el fin de semana, de que me avisaran a ver si cuando me dieran el alta en el hospital yo estaba dispuesto a ir. Bueno, total. Que hablo por mí, yo como estaba agobiado, me daba lo mismo 8,80, pensé, bueno, pues me voy para allí descanso. Y del hospital pues me fui ya a aquella convivencia. Cuando yo llegué a aquella convivencia fue alucinante, porque nada más llegar yo me sentía querido. La gente venía a mí y decían, oye, ¿qué quieres? ¿Una cerveza? Venga, tienes en el bar pagado una cerveza. Que, oye, no sé qué. Yo me acuerdo que llegué el primer día allí, era por la noche, entré, estaban como 150 personas reunidas en una asamblea, y cuando yo entré, dice el catequista, ha entrado una persona, ha entrado un hermano, y yo veía que todo el mundo me miraba a mí. Y yo pensaba, madre. Dice, a ver, preséntate. Yo me presenté allí, imaginaron, ¿no? Iba con una cresta de gallo, con un collar de perro, súper apretado, unos pantalones de tela escocesa, con más mierda que el rabo de una vaca, y todo el mundo se puso a aplaudir. La gente súper contenta, todo el mundo me da palmadas en la espalda. Decía, hermano, bienvenido. Yo estaba alucinando. Yo me sentía amado allí. Yo decía, ¿pero esto qué es? Estaba alucinando. Y entonces, eso permitió que yo abriera el oído, que yo estuviera dispuesto a escuchar. Entonces empezaba a escuchar y era alucinante, porque todo aquello que se leía allí de la palabra de Dios, de la escritura, resulta que no era un rollo, que no era una historieta, que es que era mi vida. Es que yo estaba viendo allí mi vida. Es que yo estaba viendo allí San Pablo, que era un desgraciado, que el Señor un día lo tira del caballo, como hizo conmigo, que yo era un desgraciado y sin saberlo era un impedimento para Dios. Me estaba convirtiendo en un monstruo y el Señor un día, ¡pum!, me rompe toda la historia y me derriba del caballo. Y yo salí tocadísimo. Aquella convivencia me encantó. Salí alucinado, pero salí tan alucinado que cuando yo llegué a casa, hablaba con mi hermana Yolanda, que ella ya estaba en el camino, y yo le contaba y me reía y lloraba y me reía. Y era una situación de euforia. Yo me sentía bendecido por el Señor. Me acuerdo que mis padres, cuando nos veían que llorábamos, decían, ¿qué os habéis tomado? ¿Qué os habéis metido? ¿Estáis colgados? Y yo estaba colgado, pero estaba colgado porque me había sentido querido del Señor. Porque yo había visto que el Señor no me pedía nada a cambio, que me quería como era. Y que me proponía una historia nueva. Porque el Señor que ha hecho el cielo y la tierra, que tiene un poder impresionante, que no es como nosotros lo encasillamos, porque nosotros nos conformamos con que nos arreglen un poquito la vida, que nos quiten la enfermedad, que no tengamos dinero cuando estamos en precariedad. Pero el Señor no hace remiendos, no hace chapuzas, no es así, no arregla vidas. El Señor te regala una vida nueva, nueva. O cuando tú estás hecho polvo, cuando tu vida no tiene sentido, tú no necesitas arreglos, tú lo que necesitas es una vida nueva. Necesitas un corazón nuevo que esté dispuesto a amar. Necesitas descubrir lo que yo había descubierto en aquella convivencia, que yo toda la vida había ido mendigando que me quisiera. Toda la vida. Y había descubierto que el secreto de la vida no estaba en que te quisiera, estaba en poder querer. Y poder querer era una obra de Dios que podía hacer en ti. Y en la medida que tú querías, en la medida que tú perdías la vida, pues eras feliz. Eras feliz y además eras persona, empezabas a ser persona. Pues en esta situación, pues yo empecé a caminar en una comunidad neocatecumenal, pero por otro lado no había acabado de desconectar de la vasca, estaba también enganchado, porque claro, yo tenía un pasado. A mí me apetecía estar con una chica, pues nada, me iba con la vasca y ahí lo tenía fácil, porque las chicas pues son mucho más inteligentes que los chicos, pero también les gusta lo desconocido, lo llamativo. Y yo todavía, pues eso, la cabra siempre tira al monte. Y en mi debilidad
pues volvía con la vasca. Y esto me ponía fatal, porque yo tenía ya más conciencia de pecado. Yo había descubierto que el pecado no era un cuento que se había inventado los curas. El pecado era una realidad. El pecado te dejaba hecho polvo. Cuando tú hacías algo y te quedabas hecho polvo, no era un cuento, era una realidad, y era el pecado. Y yo me quedaba fatal. Y en esa situación, pues claro, yo estaba con un pie dentro y con un pie fuera de la iglesia. Estaba hecho un lío. Y un día, comentando con el catequista, me preguntó cómo estaba. Y le dije, mira, yo estoy fatal. Porque yo estoy con un pie dentro y con un pie fuera. Mira, yo cuando tengo ganas de movidas, pues me voy con la vasca, me lío con la gente, me utilizo a las chicas y me quedo hecho polvo. Y me quedo hecho polvo. Y así yo no puedo tirar. Entonces el catequista me dijo, mira, tienes que pedir al Señor una chica normal. ¿Tú sabes lo que es una chica normal? Es una chica de casa, una chica domable, una chica que esté en una familia normal. Tienes que huir de todo lo que has vivido hasta ahora. Pídeselo al Señor y verás cómo el Señor te lo dará. Y eso te ayudará a cambiar de vida. Y bueno, con esa palabra me fui a casa. Y nada más llegar a casa, entro en casa y estaba mi vecina en casa. Mi vecina, Tere, era de la edad de mi madre. Éramos como familia porque éramos vecinos de toda la vida. Y en esa situación le digo, oye, ¿qué te cuentas, Tere? Y ¿sabes? Te diré una cosa, pero es que si se entera mi hija, digo, pues cuéntame, porque yo, o sea, sabes que soy un libro cerrado. Yo digo, a ver qué me cuenta esta. Me dice, mira, es que hay una amiga de mi hija que tú le gusta. Y yo pensé automáticamente, anda, a ver si va a ser por aquí. Porque yo sabía que las amigas de su hija, yo sabía perfectamente la que era. Era o la Merche o era la Inma. Eran dos chicas, hermanas, que eran las dos chicas normales, perfectamente normales, que me había dicho el catequista. Y yo pensaba, pues perfecto. Y yo digo, ¿y cuál es? La Inma. Y dice, no, la Merche. A mí me da igual una que otra. Las dos eran monas, modositas. Yo pensaba, madre mía, a ver si es por aquí. Total, que le digo, oye, mira, a ver, ¿y dónde la Merche, cuándo la veis y tal? Dice, pues mira, este fin de semana sube a la torre. Ellos tenían una casa en el campo y ese fin de semana subía a la torre. Y digo, bueno, pues yo subiré también. Total, que me presenté allí. Yo ya iba, claro, a sabiendas, que decía que yo le gustaba. Pues empecemos a jugar a un juego de las películas, que tú eh, dabas pistas, te tienen que adivinar la película que era. Bueno, todo eso, el juego y tal y cual, pues yo de golpe solté astutamente, dije, ¿sabes cuál es el problema? Es un problema como el que tengo yo, que como soy feo, pues esto es un problema. Y entonces automáticamente saltó Merche y me dijo, eso te lo has creído tú. Y yo pensando, pues es verdad, esta chica, algo hay. Y entonces le dije, oye, tú trabajas en una peluquería, ¿no? Porque esta chica yo ya la conocía de la academia de peluquería. Y me dijo, sí, estoy en una peluquería en Santa Coloma y tal. Y yo pensé, bueno, pues mañana iré para allí para la peluquería. Total, que al día siguiente, el lunes, me presenté en la peluquería. Y cuando me presenté en la peluquería todavía tenía unas pintas, no estaba reformado ni mucho menos, todavía tenía buenas pintas. Cuando entré a la peluquería, las pobres mujeres pálidas se quedaron las clientas cuando me vieron. Y ella se quedó todo cortada y me dice, ay, ¿qué haces aquí? Digo, mira que pasaba por aquí, quería saludarte. Total, que me quedé ahí en la peluquería hasta que se fueron las clientes. Cuando se fueron las clientes le dije, oye, mira, Merche, yo quiero salir contigo. Quiero llevar un noviazgo cristiano. Porque yo creo que si esto es del Señor, el Señor va a hacer una obra grande con nosotros. Así, el primer día y de buenas a primeras. Y ya se quedó alucinada. Porque claro, eso no es normal. Y más con la pinta que ella llevaba. Y encima ella, pues nada más llegar a casa, va y se lo contó a sus padres. Imaginaros, cuando le cuenta a sus padres, que también me conocían de vista la pinta que ella llevaba, pues su padre pilló un mosqueo impresionante y dijo, mira, hija mía, este te va a hacer una barriga de mellizos. Tú sabes dónde estás metido. Eres una pardilla. Eres una pardilla. Total, que al día siguiente volví a ir a la peluquería y empezamos a salir. Y la persecución con sus padres era a muerte. A muerte. Sus padres no los dejaban vernos más que un día a la semana y solo nos dejaban vernos 2 horas. Y luego el sábado por la tarde.
Y ella se enfadaba muchísimo y decía, fíjate cómo es mi padre, que salimos, yo plego de la peluquería a las 8 y a las 10 tengo que estar en casa. Y yo le decía, no te preocupes, tu padre dice a las 10, nosotros a las 10 menos cuarto en casa. Y ella alucinaba. Yo, no pasa nada, si yo entiendo a tu padre, no pasa nada. Un día me dice, mira, te voy a presentar a mí. El día que me presentó a su padre fue alucinante, porque me encuentro ahí un hombre todo deshilachado, despeinado, y me dice, mira, voy a hablar contigo seriamente. Mira, yo tengo dos macetas que las cuido, me envero en regarlas a su tiempo, echarle el abono, y son dos macetas hermosísimas. Mira, si viene un pringao y se mea en una maceta de las mías, me corto el cuello. Imagínate, yo me quedé blanco. Y después de decirme, le corto el cuello, hace así. Y se puso a reírse. Yo digo, me cago en la leche, este tío está zumbado, ¿dónde me he metido yo? Madre mía, verás tú. Total. La Merche me dice, hablaré contigo, no te preocupes, que ya te explicaré, que es que mi padre ha pasado una enfermedad muy fuerte y le ha quedado una secuela, cuando se pone nervioso se ríe, pero no pienses que está mal de la cabeza, que es que cuando se pone nervioso se ríe. Dice, claro, cuando se ríe se pone más nervioso y cada vez se ríe más. Dice, claro, te puede a ti hacer pensar una cosa que no es. La verdad es que a mí no me convenció mucho lo que me dijo Merchel. La cuestión es que aquello a mí me descolocó. Pensé, madre mía, vaya suegro. Total. Que mi suegro iba a saco y mi suegra también. Y estaban totalmente en contra, ¿no? Totalmente en contra. Ellos no aceptaban esa relación. Ellos pensaban que ahí no había futuro, que yo le estaba contando milongas a Merche. Pero el Señor estaba actuando, porque el Señor nos permitió tener un noviazgo santo. Y cuando digo santo, es santo. Porque para mí Merche era como un tesoro preciado. Era genial, era un regalo del Señor. Algo en el cual yo no tenía ninguna prisa. Tenía tan poca prisa que me parece que tardé un mes en darle la mano. La mano. Porque para mí era algo estupendo. Era algo que había que conservar, que había que... Y ella, todo lo que yo le decía, pues se lo tomaba muy en serio. Porque había una coherencia entre lo que yo le decía y mi manera de comportarme con ella. Entonces ella, a pesar de la persecución tan grande que tuvo en casa, porque tiene una persecución bestial, pues ella siempre se fió. Y un día le dijo, oye, mira, tienes que hacer unas catequesis, porque ya no era de iglesia tampoco. Tienes que hacer unas catequesis, te van a ayudar un montón, ya verás. Y me vas a entender muchas cosas de las que te digo. Ella empezó a hacer las catequesis, sus padres se pusieron en contra, no le dejaban ir. Bueno, un desastre. Luego no le dejaban ir a la convivencia, cada vez los teníamos más en contra. Y yo le dije, mira, Merche, lo vamos a casar. O nos casamos o lo dejamos, porque estamos haciendo los pringados. Mira, si esto es del Señor, esto hay que llevarlo para adelante. Y fijaros, dieron partido. Me fié un poquitín. Y el Señor empezó a actuar, porque no tenía ni idea en dónde me metía. El matrimonio es muy complicado. Tener hijos es complicado. Todo esto es una complicación. Pero el Señor va allanando, el Señor te lo va haciendo, ¿no? Y entonces ella me dijo, pues nos casamos. Entonces hablé con un sacerdote y le dije, oye, mira, ¿cuándo me puedo casar? Lo más pronto posible. Me dijo, mira, en 2 meses te puedo casar. Y yo entonces ni tenía trabajo. Bueno, no era precisamente una situación fácil. Y yo le dije, mira, nos casamos en 2 meses. Pues en 2 meses busqué un piso de alquiler, me salió trabajo, nos casamos. Y bueno, alucinante. Porque los dos, en el corazón, teníamos que el Señor iba a hacer una obra grande, iba a hacer una historia. Y fiados de eso, nos casamos con esa ilusión. Nada más, ¿eh? Y realmente el Señor pues la ha ido haciendo, ¿no? Cuando nos casamos, Merche no se queda embarazada, porque yo, antes de casarme, había ido a hacerme unas pruebas, porque yo, como había tenido una vida tan complicada, pues yo tenía miedo de que a lo mejor pues pudiera tener alguna enfermedad venérea o no pudiera tener hijos. Hice unas pruebas. Me dijo el médico, mira, tienes una infección muy grande, hay que curarla,
tienes un problema en los espermatozoides, solo tienes el 10% de los espermatozoides vivos y realmente lo tienes complicado para tener hijos. Pero yo le dije, ¿pero puedo tener hijos? Le dije, mira, puedes tener, pero te costará. Y yo pensé, bueno, si me cuesta, tampoco, lo que el Señor quiera. Y, jolín, tardó un año en quedarse embarazada. Yo, claro, lo veía normal porque a mí me tenía que costar, tenía muy pocos espermas. Al año se queda embarazada y al poco tiempo lo pierde. Fue un palo. Luego se vuelve a quedar embarazada al año y también lo volvemos a perder. Y entonces le dicen los médicos que nos tenemos que esperar un tiempo, que tenemos que poner métodos anticonceptivos, que tienen que hacer unas pruebas, a ver qué pasa. Nosotros aquello no nos lo tomemos nada en serio. No entendíamos eso de poner métodos anticonceptivos. Pensaba, a ver, si esto lo lleva el Señor, lo lleva el Señor. Y si el Señor lo quería así, pues lo ha querido así. Y nosotros seguimos exactamente igual que siempre. Y entonces se quedó embarazada de Miriam, la mayor. Miriam nació, fue genial. Miriam en casa es un referente porque el Señor siempre la ha tenido. Miriam es la que más se parece a mí. Ella no se conforma, es radical. O está mal o está bien. Pero a medias tintas no. Cuando está mal se nota, porque tiene mal carácter, porque se pone. Cuando está bien, pues es genial, porque todo lo ve del Señor, está abierta a todo, es alegre, es contenta, bueno, es divertida. Y Miriam fue un regalazo, un regalazo. Luego vino Raquel, luego Isaac, luego Clara, luego Ricardo, luego Lucía, luego Inés, luego Sofía y el último Álvaro. Nosotros vivíamos en un barrio, en un bloque de mayoría musulmana. Nosotros y 2 matrimonios más éramos los únicos que éramos del país, todo el resto eran o pakistaníes o magrebíes. Y era como si viviéramos en misión. Era una situación que ahora, hoy que ya no estoy ahí en ese barrio, pienso, fíjate, ¿no? Qué fuerte, ¿no? A mí me respetaban mucho los magrebíes porque ellos, las familias, cuando ven una familia unida, cuando ven una familia que tiene un orden, la respetan. Yo me sentía respetado, pero me sentía como en una misión. Estábamos allí en medio de un gueto y bueno, el Señor estaba haciendo una historia. Mis hijos, ninguno han ido a un colegio religioso, nunca. Yo tuve una mala experiencia con los colegios religiosos. Mis hijos han ido a colegios públicos siempre. Todos están en la iglesia. No es una obra mía, es una obra del Señor. Pero sí que os puedo decir que la fe es en casa. Los hijos necesitan ver una coherencia entre lo que tú les dices y lo que vives. Los hijos, cuando son pequeños, te los puedes llevar a huerto, pero cuando son un poco más grandes, como tú le digas Dios, 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 pero tú tienes la vida puesta en el dinero, en la seguridad del dinero, en que tienes que estudiar, en que te tienes que formar una buena carrera, en que tienes que ser, en que tienes que ahorrar, en que al final no los engañas. Ellos ven realmente que tú eres una falsificación. Pero cuando en casa quieres poner al Señor y un día se enfadan los hijos cuando son adolescentes y dicen, estamos hartos, ya no aguantamos más, porque aquí solo hay Dios y aquí solamente se habla de Dios y Dios es lo único. Y entonces tú miras a tu mujer y te sonríes y dices, pues mira, algo estaremos haciendo bien, porque si nuestros hijos dicen eso, pues es genial. Y entonces el Señor, pues mira, actuando. Nosotros hemos puesto nuestra parte, que ha sido fiarnos, querer poner al Señor primero. Mis hijos, lo que han visto en sus padres les ha gustado, porque nosotros los queremos realmente. Y ellos, pues sé que tienen una referencia en nosotros. La prueba está que están todos en casa, entre otras cosas porque están bien, porque la convivencia pues, es buena, porque el ambiente es bueno, porque nos lo pasamos bien juntos. Y
El Señor este año nos ha regalado un montón de cosas. Nos ha regalado la enfermedad de Ricardo, que cuando empezó el confinamiento, nosotros estábamos todos recluidos en casa y rezábamos el rosario en familia. Estábamos todos el rosario juntos. Y como nos íbamos enterando de gente que se iba poniendo mala por el COVID, pues íbamos rezando y hacíamos una lista, íbamos añadiendo gente a la lista y íbamos rezando el rosario cada día todos juntos por esta gente. Y Ricardo, en esta situación, no se encontraba bien. Tenía como fiebre, febrícula, no sé, estaba cansado, estaba perdiendo peso. Y él iba al médico, no le hacían mucho caso. Le decían que era un virus, que, bueno, no le hacían mucho caso. Le hacían radiografía, le decían que lo veían bien. Como estaba el tema del COVID, pues no, bueno, era complicado. Pero él cada vez estaba peor. Y entonces un día ya lo veíamos tan mal, se había adelgazado tanto, estaba tan débil, que dijimos, oye, pues hay que ponerle la lista a Ricardo. Estamos rezando por un montón de gente de fuera y Ricardo está hecho polvo. Y lo pusimos en la lista también. Entonces un día de los que se encontraba mal, se fue al médico, le volvieron a hacer una radiografía y le vieron una mancha en el centro del pulmón, junto al mediastino. Y le dije, lo cogieron y lo llevaron al hospital, lo ingresaron, le dijeron que tenía un tumor maligno en el mediastino, que estaba como ramificado, que tenía unos ganglios también inflamados. Es un tumor que es del sistema linfático, no es un tumor que se pueda extraer, que se pueda operar. Es un tumor que hay que curarlo, que se puede curar con quimio. Cuando nos enteramos de esto fue un shock, fue durísimo, porque el demonio que existe, lo único que te hace ver es la muerte. Tu hijo se muere. Que se muera un hijo es lo más antinatural que existe. Cuando te viene eso a la cabeza, te hundes. Nada tiene sentido. Nosotros estábamos como en shock en casa. Y entonces subimos al hospital, todos en casa llorábamos, nos pusimos a rezar, locos, locos. La casa se convirtió en un santuario, se rezaba a todas horas, no se comía, la comida se hacía y acababa en la basura, nadie comía. Era un drama. Fuimos al hospital corriendo a hablar con Ricardo, porque él no lo dijo por teléfono, porque en ese momento le pilló solo, cuando le dijo al médico la enfermedad que tenía. Subimos al hospital y fue genial, porque subimos y lo vimos tranquilo. Él estaba entonces enfadado conmigo, nos reconciliamos. Fue una historia alucinante. Él se sentía querido y decía, mira, papá, vale la pena tener un tumor maligno por lo que yo estoy viviendo ahora. Eso es lo más grande que te puede decir un hijo cuando está enfermo. Lo más grande. Porque yo hacía un tiempo que había soñado con mi hijo. Tuve un sueño horrible, una pesadilla. Yo soñé que mi hijo se moría, que Ricardo se moría, antes de estar enfermo, mucho antes. Y yo aquella noche lo pasé fatal. Me quería morir también. Fue una pesadilla horrible, porque mi hijo me decía, no me quiero morir, y me daba la mano y me decía, no me quiero morir, papá, papá. Y aquello a mí, me calaba hasta el alma. Aquello era horrible. Ver a tu hijo que se está muriendo, que lo está pasando fatal y que además no puede entrar en esa historia, eso es horroroso. Cuando Ricardo nos dijo cómo estaba viviendo la enfermedad, pues nosotros lo veíamos, cómo estaba viviendo la enfermedad, que era un testimonio. Eso es hermosísimo, es una historia preciosa. Y todo cambia, todo se gira. Del horror, de donde había muerte, el Señor pone una historia de salvación, una historia de amor. A través de esta historia de Ricardo y a través de las redes sociales se puso muchísima gente a rezar por Ricardo, de todos los continentes, y ha sido una historia flipante. Yo, antes de esto, lo voy diciendo por un poco desordenado, yo antes de esto tuve un tiempo que no tenía mucho trabajo.
Y yo quería montar una página para ganar dinero en Internet, porque tengo un hermano que se gana la vida con páginas de Internet y tal. Entonces monté una página, compré un dominio que se llama Imágenes Religiosas Info. Y yo pensaba, poniendo imágenes religiosas entra muchísima gente y luego pues puedo poner publicidad, no sé qué. Bueno, yo me monté mi película a ver si sacaba un duro de allí. La cuestión es que un día me llama mi hermano y me dice, oye, mira, que no pongas publicidad, no te os ocurra, porque con esto de las imágenes religiosas no puedes poner publicidad porque te van a cerrar la página, porque los religiosos no lo pueden mezclar con la publicidad, porque tal, total. Que yo pensé, pues a lo mejor es que esto es para otra cosa. Y entonces me hice el Facebook, tenía la página aquella, empecé a publicar cosas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que empecé a tener seguidores. Yo hacía, a lo mejor publicaba el Evangelio y hacía una reflexión del Evangelio. O publicaba una publicación pues, de cómo yo veía la situación del hombre cuando no tenía a Dios, cuando se encontraba con Dios, lo que era una mujer, la belleza de poder amar, no de darte gusto, de amar. Y que las publicaciones tienen un éxito impresionante, pero no era lo importante el éxito de las publicaciones. Lo importante era que me llamaba gente y me decía, hermano, me ha cambiado la vida, me iba a suicidar y he leído una publicación tuya y me he puesto de cara al Señor y me he ido al Santísimo. Y me pasaban unas historias alucinantes. Y yo pensaba, madre mía, pues el Señor se quiere valer de esto. Y empecé a publicar. Esta fue mi primer contacto con las redes sociales. Luego publiqué mi experiencia. Yo ya sabía que las redes sociales son realmente un instrumento bueno para lo bueno y muy malo para lo malo. Porque las redes sociales simplemente son un instrumento, Internet. No podemos ser pardillos de pensar que puedes jugar con fuego o no quemarte. Internet es una ventana abierta a todo. Que puedes ser muy buena cuando es bien y muy mala cuando es mal. Y ¿por qué contaba esto? Contaba esto porque cuando Ricardo dio su experiencia, él contactó Radio María con él y dio su experiencia en Radio María. Y eso fue un bombazo, porque un joven con 21 años, con un cáncer grave, que pudiera hablar con esa fuerza, que pudiera abrazar la cruz, que pudiera ver que el Señor era poderoso para lo que él quisiera, poder entrar en eso era un milagrazo, eso era una historia de Dios. No es una cosa que uno la puede hacer en su fuerza. Y bueno, el Señor ha ido haciendo nuestra familia. Os voy a contar alguna anécdota. Cuando yo iba de punky, pues me metían en unos follones enormes. Algunos eran caricaturas auténticas. Yo me acuerdo que me ponía un collar de perro y a veces me lo apretaba tanto que se me hinchaba el cuello y luego no me lo podía quitar el collar de perro. Y a lo mejor se iba a tope borracho y no, oye, me ahogaba. Y a lo mejor me pillaba de madrugada, iba por la calle y cuando veía a una mujer o a alguien, iba a pedirle ayuda. Y a lo mejor a una mujer mayor le decía, oye, quítame el collar que no puedo, que me ahogo. Imaginaron, ¿no? La cara de sorpresa de ver aquel tipejo con aquella cresta, con aquella pinta, con aquel olor, con un collar que lo está ahogando y te está pidiendo ayuda para que le puedas quitar el collar. A veces me metía dentro de los contenedores de la basura, se escondía dentro, ponía a machacar la basura con la bota. Y bueno, eso es una anécdota, pero imaginaros cuando alguien va a tirar la basura, abre el contenedor y aparecía. Bueno, le pegaba unos sustos de muerte, ¿no? Cosas de estas que eran, bueno, la leche. Todo esto suena muy gracioso, pero detrás de esto hay un sufrimiento enorme. Mis padres, imaginaros, ¿no? Mis padres, cada vez que le llegaba cualquier cosa de estas, pues todo lo que podía ser una gracia para ellos era
Era, pues eso, una desgracia grande. Y bueno, no sé. ¿eh? Así, mira, esto es muy importante. Todo esto puede parecer muy pintoresco, muy llamativo, y te sirve cuando lo vives. Pero esto no te sirve para toda la vida. O sea, tú no puedes vivir del pasado. Yo no puedo vivir de cuando el Señor me rescató de Punky. La conversión es diaria. La conversión es cada día. Y gracias a Dios que el Señor me puso una mujer que me puso. Mi mujer es una mujer de fe. Una mujer que todo al final eh, lo acaba poniendo a las manos del Señor. Es una mujer de oración y que me ha ayudado tantísimo cuando he tenido mi vaca floja, cuando he dejado la oración, cuando he estado agobiado, porque la conversión es cada día. Yo no pensé que ha sido fácil, ¿eh? Los primeros años de casado eran complicados porque yo bebía mucho y el Señor me ha ido curando poco a poco. Yo bebía mucho y el Señor me regaló una pancreatitis. Estuve a punto de morirme, dejé la bebida. Al cabo de unos años, pues compré una casa muy barata en un pueblo perdido con mi hermano para arreglarla y le dije, oye, mira, aquí en Los Bajos podríamos hacer una bodega. Ya verás que yo voy a hacer una bodega aquí súper bien, compramos el vino a granel, lo embotellamos y montamos aquí una bodega. Imaginarás, una persona que no puede beber, que le encanta el vino y hace una bodega. Pues claro, ¿cómo acabé? Pues acabé que iba embotellando vino, con una mano embotellaba vino y con la otra iba bebiendo. Total, que me volvió a dar otra pancreatitis. Y claro, una pancreatitis no es cualquier cosa, la pancreatitis es que te juegan la vida. Total, que el señor, a base de pancreatitis, a base de darme duro, porque soy un borrico, y soy un borrico de verdad. Los que me conocen, mis hermanos de comunidad, mis hijos, mi familia, mis amigos saben que soy más burro que un arao. Y el señor siempre me ha tenido que llevar a base de estacazo. Pero para una obra genial, estupenda. Ah, mira, mi mujer. Ven, ven, saluda. ¿De algo? Mujer, hola. Bueno, ¿veis esa sonrisa? Pues así es ella. Es un solete. Y bueno, no sé qué contaros más. Si queréis preguntar algo, pues genial. Ricardo, pues sí, tenemos algunas preguntas. Dime. Muchas gracias por tu testimonio. Seguro que ayuda a un montón de gente, nos ayuda a todos. Y nos ha hecho mucha ilusión conocer a Merche, que por aquí lo decían por el chat. Tenemos que conocer a Merche, que es una crack. Oye, mira, pues tenemos varias preguntas. Yo te voy diciendo, tú mismo. Mira, nos preguntan, ¿qué es y qué hace un punky? ¿Y por qué un joven pues, piensa en hacerse punky? Y luego, ¿qué piensas tú cuando ves a un punky como ahora, ¿no? A día de hoy, como fuiste tú? Bueno, ahora realmente hay pocos punkis ya, Hay pocos. porque los punkis fue una época concreta, ¿no? Era un momento de rebeldía. Cuando tú estás en contra de lo establecido, eras un antisistema de la época, pues entonces te hacías un punky. Un punky antes era algo fuera de lo normal. Realmente lo que hacíamos los punkis entonces, o la historia que vivíamos y los sumergidos que estábamos pues, en el pecado, hoy casi es lo normal, lo normalizado. El que vive una vida liberal, el que no te pienses tú que hace muchas menos cosas que hacía yo. Yo entonces era lo que se salía de lo normal, pero hoy día es lo habitual. Realmente hoy día es un ambiente muy hostil. Este tiempo de confinamiento, ante todo, yo siempre digo que este tiempo de pandemia es un tiempo buenísimo, al contrario de todo lo que pueda parecer, porque es un tiempo donde la gente se ha planteado quién es, para qué vive, qué sentido tiene su vida, cuando la gente ha visto morir gente cerca,
que su trabajo, que donde tenía puesta toda su esperanza, se ha venido a pique. Y es un tipo genial porque ha aparecido el preguntarte para qué vives, qué sentido tiene la vida. Y entonces aparece Dios ahí. Y es un tiempo genial por eso. Pero antes de la pandemia, antes del confinamiento, también era un tiempo genial. Porque estamos viviendo un tiempo durísimo, donde la separación es como otra pandemia, donde la gente se separa por rillo. Porque cuando yo era joven, te enterabas de alguien que estaba separado y ¿sabes que fulano se ha separado? Y era algo excepcional. Pero hoy día, ¿quién no tiene un familiar, un amigo, un conocido separado? Todos, todos. Es como una pandemia. La gente se está dando cuenta de que la vida no es fácil, que es complicado. Por eso una familia es lo más. Una familia que se viva el amor de Dios es un punto de referencia. Una familia evangeliza, simplemente por el mero, por su forma, por su estética, por su forma de vivir. Pues no sé, quizá me estoy enrollando mucho, pero que lo de los punkis que decía, principalmente era una rebeldía de la época. Ahora la gente se pone rebelde y se pone feminista radical, las chicas, los chicos se hacen antisistema, se meten con los rollos ocupas, quieren vivir del cuento, todos son derechos y no hay obligaciones. Y bueno, esto, ya sabemos lo que hay hoy día. Oye, y alguna curiosidad, ¿cómo hiciste para ganarte a tus suegros? ¿Y cómo es tu Mira, relación con ellos y con tus padres ahora? mi suegro me los he ganado a medias. Mira, mi suegro, el pobre, vive una vida durísima, durísima. Mi suegro era un radical porque también era un rebotado de la vida. Mi suegro, cuando era pequeño, lo dejaron a cargo de su hermana, que era un poco más pequeña que él. Él debía tener 9 años y su hermana 7. Sus padres se fueron a la aceituna y su hermana se cayó dentro de la chimenea y se quemó. Se quemó tanto que en pocos días murió. Sus padres, cuando volvieron de la aceituna, le dijeron, por tu culpa. Y aquella palabra lo desgarró de por vida. Lo hizo un infeliz, un desgraciado. Jamás se sintió querido. Y, y por eso mi suegro era así. Yo pude querer a mi suegro ya falleció. Yo he podido querer a mi suegro porque mi suegro era una víctima. Porque una palabra a veces puede matar a una persona de por vida. El pecado tiene unas consecuencias, no es un invento de la iglesia, no es un invento de los curas. Cuando tú haces daño, puedes matar a una persona de por vida, que es peor que la muerte física. Entonces, mi suegro, a mí me quería porque él se rebotaba porque estaba rebotado con todo, pero él me quería porque él veía pues, que yo quería a su hija, pero no entendía lo de los hijos. Mi suegro, cada vez que Merche tenía un hijo, él pillaba una borrachera y le decía unos disparates que no voy a decir por aquí. Y decía, cada vez que tengas un hijo me emborracho por tu culpa, le decía, ¿no? Mi suegra, que sí que vive, pues también está reconciliada conmigo perfectamente, porque, a ver, quiere mucho a sus nietos, porque ve que tiene una familia especial, que ella no lo entiende, no entiende nada, pero ve una belleza, ¿no? Que le enamora también. Vamos, otra pregunta. Dime, dime. A ver, ¿qué le dirías a los jóvenes que esperan tenerlo todo atado para casarse? Ya que has contado que tú en 2 meses, pim pam, te pusiste ahí las pilas, ¿qué les A dirías? ver, tenerlo atado es poner al Señor. Eso es tenerlo atado. Lo demás son cuentos. Mira, si tú tienes que estar pensando en hacer un bodorrio impresionante, todo eso hoy día hay una palabra que es perfecta, que es la palabra postureo, que ya tenían que haber inventado en el tiempo de Jesucristo, la han inventado hace poco, pero es una palabra perfecta. Tú no puedes andar de postureo. O sea, si tú has descubierto el amor de Dios, tú te tienes que centrar en eso. Y hacer una boda en la medida de tus posibilidades y casarte, porque para casarte lo que hace falta es tener una mujer, un marido y poner al Señor en medio.
Lo demás el Señor ya sabe lo que necesita. Entonces, yo les animaría a ser radicales, poniendo al Señor, claro, no su fuerza, que nos van a pegar un patinazo enorme. En tus fuerzas, lo que hagas, por más que te lo planees, por más dinero que tengas, es un desastre. Hay que poner al Señor. Yo les diría que pusieran al Señor y se dejen llevar. Que lo que yo viví en aquel tiempo hoy es posible, totalmente. El Señor todo lo puede. Sí, sí. Oye, y mucha gente nos dice que alucina con tu confianza en el Señor y nos dice pues que cómo y cuándo te encontraste con Él. Bueno, a mí, cuando más me tocó fue cuando fui a la convivencia aquella de Castellón, aquel retiro, porque me sentí querido, porque no me sentí exigido, porque yo descubrí un Señor, un Dios nuevo, descubrí una iglesia nueva. Para mí, yo no conocía la iglesia. Yo había ido de un colegio religioso, pero yo no conocía la iglesia. Yo había descubierto una iglesia nueva, donde había unos hermanos que se amaban, donde Dios no me exigía, me quería como era, que había dado la vida por mí, donde la escritura era una palabra viva, real, porque yo me veía dentro de aquella palabra. Aquello era fantástico, porque aquello ya no eran rollos, aquello ya no eran sermones, aquello era algo real, auténtico, que yo lo podía palpar, que además daba una esperanza a mi vida, porque yo, en el fondo, era todo una fachada, pero era una falsificación, estaba asqueado. Entonces, cuando yo descubrí el amor de Dios, cuando yo me fié total, fiado como un pardillo, ¿eh? Porque yo no tenía ni idea de nada, pero yo me fié, y por eso puse al Señor, puse, en cuanto me salió una chica, puse al Señor, en cuanto nos casamos, puse al Señor para tener los hijos, y ella igual, lo vivíamos en comunión, y vivir en comunión en el matrimonio es lo más, porque si tú no vives en comunión, es un desastre. No puedes, nada tiene sentido. Cuando tú descubres que la vida está en darse, cuando tú descubres que la vida está en poder amar, esto es lo más grande. Yo recuerdo una vez que había un señor que era transportista y me decía, mira, mi mujer se ha hecho mayor, está enferma, ya no quiere tener relaciones conmigo. Mis hijos ya hacen su vida y yo me tengo que buscar la vida por mi lado. A mí aquello me sumergió en una tristeza impresionante. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo puedes machacar la historia que Dios va a hacer contigo? No la puedes destrozar. Ahora es un tiempo genial para poder estar con tu mujer, para acompañarla en la enfermedad, para hablarle de Dios, para decir lo que el Señor te ama contigo en ella. Y tú te vas de prostitutas. Tú sabes el mal que le estás haciendo a tus hijos y sabes el bien tan grande que le harías a tus hijos si tú amaras a tu mujer en esa situación. Eso a tus hijos le va a valer más que todo. Y le va a valer para cuando vean a una mujer, el día que ellos tengan una mujer, verla como algo preciado, algo hermoso, algo digno de ser defendido, de ser amado, de no ser utilizado, de tenerlo en cuenta. Pues eso, pues eso, el poner al Señor es eso, es descubrir que la vida está en darte, en amar. No sé, ahí va todo, va todo. Oye, ¿y nos podrías hablar un poco de cómo viviste el perdón de Dios? El sentimiento de culpabilidad, cómo te sentiste perdonado por el Señor de tu vida pasada. Bueno, yo me sentí perdonado realmente porque si no, era como llevar un lastre. Yo cuando experimenté el perdón de los pecados, porque claro, esto de la confesión, esto del perdón de los pecados, a mí me sonaba todo a rollo. Pero, jolín, cuando tú te pones delante del sacerdote, que para ti es el Señor, y le dices todas tus porquerías, y tú experimentas una liberación total, te sientes nuevo, te sientes amado. Esto es genial. Esto no es un cuento, esto es una realidad. Cuando tú esto lo experimentas, dices, madre mía, qué grandeza tenemos los católicos, poder vivir esto, poderte caer y levantarte, y además levantarte con fuerza, amado de Cristo. Yo, concretamente, no hay un punto concreto. Yo, el amor de Dios lo fui experimentando poco a poco y me sentía querido del Señor y perdonado
en la historia y, no sé, me sentía libre. Era un pardillo, pero me sentía libre. No sé, yo a veces me acuerdo que escandalizaba porque yo esto lo decía, igual que mi mujer el primer día a mi futura mujer le dije, oye, mira, vamos a tener un noviazgo cristiano y tal y cual, y no sé qué. Pues yo se lo decía a todo el mundo. Yo me casé y le decía a la gente, ¡guau! Pero mi matrimonio va a ser una pasada. Porque yo iba a poner al Señor en medio y esto va a ser genial. Y de mí se reía. Decían, qué pardillo es este tío. Bueno, pues mira, sí, era un pardillo, realmente, porque el matrimonio no es fácil. Ni el matrimonio, ni educar a los hijos, ni nadie sale aprendido, ni hay un manual de instrucciones. El Señor te lo tiene que ir haciendo. Lo más importante es estar en comunión, en casa, la mujer y el marido. Si hay una coherencia, si hay una comunión, es un punto de referencia para los jóvenes, ¿no? Para los hijos. Y bueno. Muy bien. Oye, muchas gracias, Ricardo, por contarnos tu vida y por este gran ejemplo que nos has dado de familia, de familia cristiana. Nos ha ayudado Bueno, mucho. es una obra de Dios esto, no es cosa mía. Bueno, Yo pero ya te alguna digo que soy un cosilla has hecho, desastre. ¿eh? Alguna El cosilla has hecho. Señor me sorprende cada día, con mi familia, con todo, con todo. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Y os recordamos que colgaremos la charla en el canal de YouTube por si pues, alguien la quiere ver o cree que puede ayudar a alguien. Muy bien. Ricardo, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo.